Hace unos días la presidenta de México señaló que no era posible mantener lo que son los impuestos a los videojuegos con contenido violento. ¿Por qué sí? Con contenido de violencia. Porque es muy difícil aplicar el impuesto. Bueno, la presidenta obviamente tiene razones para decir, es que es un problema poder cobrar esos impuestos. Es mejor el trabajo preventivo. El trabajo preventivo con los niños, con los adolescentes que utilizan este tipo de videojuegos. Y bueno, ya salió Monreal a decir que tiene que hacer una iniciativa de ley. No, eso no es cierto. Es simplemente desclasificar una de las iniciativas de ley que le da a la Secretaría de Hacienda, ni siquiera a la Cámara de Diputados, la posibilidad de cobrar estos impuestos. Pero deseoso de notoriedad, Ricardo Monreal, el jefe o hermano de Pedro Eces, pues señala que esto tendría que ser una iniciativa de ley. Estamos listos para generar la iniciativa de ley y aprobarla. Es verdaderamente vergonzante, digo, porque dice una cosa y luego, no, es la mejor presidenta. O sea, pues, ¿quién te entiende? O sea, está tirando al monte siempre, siempre. Monreal revira a Sheinbaum por retiro de impuesto a videojuegos. El Ejecutivo no tiene la facultad. ¿De veras? Tiene las facultades constitucionales que le da el hecho de ser la presidenta de México. Ya déjate de tonterías, pero bueno. El diputado de Morena señaló que el Congreso deberá modificar la ley de ingresos una vez que reciba la iniciativa presidencial. Lo que parecía un anuncio definitivo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el impuesto de los videojuegos se ha topado con una dura respuesta de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados. Tras el anuncio de la mandataria, Monreal contradijo la simplicidad de la decisión, pues afirmó en un documento que el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el retiro del impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento previsto en la Ley de Ingresos 2026. Coincidimos con su reflexión. El Congreso modificará la ley y al recibir la iniciativa votaremos sobre la probable derogación. Consulta en Ricardo Monreal Ávila, lo que quieres es publicidad. Un problema jurídico real. Monreal fue contundente en su análisis. El anuncio presidencial genera un problema jurídico inmediato. Contrario a lo que la presidenta Sheinbaum dijo en la conferencia matutina, el impuesto del 8% a videojuegos físicos no es una simple propuesta. Es una obligación fiscal plenamente aprobada, promulgada y vigente a partir del 1 de enero de 2026. En ese sentido, Monreal publicó un documento en el que subrayó que el diseño problemático o la dificultad técnica para clasificar que es violento o extremo no habilita a que la presidenta pueda dejar sin efectos la ley. El diseño problemático del hecho imponible, uso de categorías como violento extremo o para adulto, no habilita al Ejecutivo para dejar sin efectos la ley, sino que corresponde al legislador corregirlo, precisó Monreal. Olvido legislativo o error de cálculo. Ricardo Monreal expuso que este gravamen ya está inscrito tanto en la ley del IEPS como en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, donde incluso ya se tienen presupuestados que dicho impuesto dejará ingresos estimados por 183 millones de pesos. Monreal sentencia que aunque el Ejecutivo considere deficiente el diseño del impuesto, no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente. La ruta obligada sería la que según él dice. Para cumplir el deseo de la presidencia sin violar la Constitución, Monreal aclaró que no basta con una orden verbal, sino con una salida constitucionalmente correcta. Derogación expresa. El Congreso debe sancionar para derogar el inciso K de la ley esto significa impuesto especial a productos y servicios, el IEPS. El ajuste presupuestal se debe reformar la ley de ingresos para eliminar el concepto de recaudación y recalibrar las cifras. Pues esto es lo que dijo la presidenta. Presidenta, ya nada más para terminar. Quiero comentar algo de los videojuegos. Sí. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no
que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Muchos de ellos son en línea y pues generan pues una adicción al videojuego, se cuesta dinero y además promueve conductas de... Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña de por la paz y contra las adicciones. Bueno, eso lo comentó en la conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum y dice Monreal que no se puede, bueno, el Monreal que anda hasta barbón, que porque está ya con su familia en Zacatecas. Dice que no, que olvidó el retiro del impuesto. Ya se los había dicho, pero no hicieron caso. Es una omisión que cometió la Cámara de Diputados, donde Ricardo Monreal pues prácticamente es el dueño. Ahora, ¿es posible quitar ese impuesto, dejar de cobrar el impuesto, a pesar de lo que dice Ricardo Monreal? Claro que sí es posible. Y no es muy complicado. Nada más que, bueno, para sacar de su error a Ricardo Monreal, Hamlet García Almaguer, que es asesor legislativo en la Cámara, bueno, no en la Cámara de Diputados, es asesor legislativo del Grupo Parlamentario de Morena, explicó, es constitucionalista, Hamlet García Almaguer explicó cuál es el procedimiento. Abogado constitucionalista, miembro del Consejo Nacional de Morena, colaborador de este espacio, entre otras. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes, Juan. Gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. Mira, yo coincido con la presidenta Sheinbaum en la importancia de no cobrar este impuesto. En lo que no coincido es en la postura de Ricardo Monreal de pretender obligarla a que pase por el Congreso para no cobrar este impuesto. Ricardo Monreal pasa por alto que existen, entre otras clasificaciones, dos tipos de normas. Las normas autoaplicativas, es decir, que con su sola entrada en vigor ya obligan a los ciudadanos, afectan su esfera jurídica, les imponen obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y por otro lado, las normas heteroaplicativas. Y aquí tú utilizaste un vocablo que me parece vital: determinar. No está determinado, no está detallado cuáles son estos videojuegos violentos. Por lo tanto, en este momento no existe una obligación de los ciudadanos de pagar este impuesto. Se generaría con un segundo acto, que sería acto de aplicación, consistente en que la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria o la propia titular del Ejecutivo, cualquiera de los tres, emitiera un acuerdo en donde detallara cuáles son las características para clasificar un videojuego como violento. Entonces, basta con que el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda o la Presidenta de la República no emitan este acuerdo que detalle cuáles son los videojuegos violentos para que en la práctica no se cobre este impuesto a los ciudadanos. No me parece correcto, adecuado, pretender acorralar a la Presidenta y decirle que tiene que pasar por el Congreso. Ahí está Hamlet Almaguer. Entonces, ¿cuál será la intención de Ricardo Monreal de llevar a cabo este proceso legislativo que tú señalas, además como abogado constitucionalista y bueno que eres, que no es necesario y las razones nos las acabas aquí de plantear muy claramente, entendible para quienes no somos abogados? Pues tendría que explicarlo el propio Ricardo Monreal. Quizá olvidó una de las primeras lecciones de introducción al estudio del derecho, que es la clasificación de las normas. Para él ya existe la obligación entonces de los ciudadanos de pagar este impuesto. Yo considero que no. Se tiene que emitir este acto que determine cuáles son esos videojuegos. Claro, ¿lo puede hacer la presidenta a través del Congreso? Sí. ¿Lo puede hacer mediante la abstención de emitir este acuerdo que determine cuáles son los videojuegos violentos? También. Pues ahí está clarísimo Hamlet Almaguer y veremos qué sucede sobre este tema la próxima semana. Mientras tanto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y va un abrazo muy fuerte allá a los tres en esta Nochebuena. Querido Hamlet, muy bonita Navidad, man. Con estos hechos. A ver, es cierto que es tratar de acorralar a la presidenta de México. Pues eso lo ha hecho Ricardo Monreal, tiro por viaje, una y otra vez.
tratando de situarse por encima de la titular del Poder Ejecutivo, de la Presidenta de México. Entiendo que debe estar muy frustrado porque no alcanzó a llegar a algo mejor. Fue de los últimos lugares cuando se abrió la convocatoria y participaron todos los aspirantes a una candidatura, pues, que era la coordinación de la Cuarta Transformación, las aspiraciones presidenciales, pues. Quedó tan frustrado que creo le parece muy poco la Cámara de Diputados, donde prácticamente ejerce lo que le da su gana. Oponerse a la presidenta o tratar de acorralar a la presidenta en un tema que es menor, porque se trata de una simple norma de inaplicación. Vamos, es de lo que normalmente en derecho, es de las primeras, de derecho constitucional, de las primeras lecciones. La aplicación, la inaplicación, está muy sencillo. Simplemente deja de aplicar la Secretaría de Hacienda y con eso es suficiente. No, pero él quiere que la presidenta haga toda una disertación sobre por qué sí, por qué no, cuáles son. Ya les habían dicho. Es decir, viene el problema desde que la presidenta ordenó que no se aplicara ese impuesto. Pero ellos dijeron que sí. Y como dicen que tienen mucho trabajo, la verdad, para ser legislador tampoco se requiere tanto. Pues si tienen una serie de asesores que son los que elaboran, le dan forma al andamiaje de cada iniciativa de ley. Tampoco es gran problema. No, lo que Monreal quiere es salir y que digan, miren, Monreal está en contra de la presidenta, sigue echándose toritos al pecho. O sea, de por sí el Judas no es bien visto en la Cuarta Transformación. La verdad, yo quisiera que la Comisión de Honestidad y Justicia ya llame a cuentas, pueda llamar a cuentas a Monreal. Supuestamente, luego que se formó la Comisión Jurisdiccional de Morena, otro órgano más, le dieron facultades a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, de oficio, sin esperar ningún reclamo, ninguna acción por parte de la militancia de ese partido de Morena, porque dice Monreal que es de Morena, aunque actúa como prianista, pida venga para acá. Usted no es fundador, usted es un prianista, ¿por qué está en este momento tratando de sacar siempre raja política? Siempre. ¿Por qué no nos habla de su amistad con Pedro Aces? ¿Por qué no nos habla de la CATEM, que sigue en problemada? Esa organización sindical de un líder charro que tiene Monreal como golpeador y brazo derecho como porro. No, se mete con un asunto que es menor. Si la presidenta dijo no se cobran impuestos a los videojuegos, porque es muy difícil establecer cuáles sí y cuáles no, pues está fácil, se inaplica, punto. Se deja de aplicar el impuesto con eso, tan sencillo. Pero no, quiere acorralarla a la presidenta. ¡Qué Monreal! Siempre el Judas tratando de llamar la atención y de que no, pues somos 14 hermanos, que ya sabemos, todos están bien parados. Bueno, hasta el otro hermano quiere ser candidato a gobernador. No se le va a hacer, por más que insista en este tipo de acciones estrafalarias, por decirlo menos. El Judas, pues, arreglado.